Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra de arte. Mi nombre es Hamlet Fernández y el vídeo de esta semana es un vídeo muy especial para mí. ¿Por qué? Porque con este vídeo le quiero rendir un sentido homenaje con mucha admiración, con mucha nostalgia también, al gran crítico de arte cubano, también investigador, profesor y ensayista Rufo Caballero, lamentablemente fallecido a comienzos del año 2011. Rufo Caballero fue mi profesor y fue un maestro para mí. Fue un maestro antes de ser mi profesor en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, cuando yo me encontraba estudiando Historia del Arte. Pero antes de que Rufo fuera mi profesor en la carrera, en la asignatura de Crítica de Cine, si mal no recuerdo, Crítica o Teoría de Cine, desde que entramos a la Facultad de Artes y Letras comenzamos a leer los textos críticos de Rufo Caballero en la Gaceta de Cuba, en Revolución y Cultura, en textos a catálogos, algunos de sus libros que ya habían sido publicados en ese momento, y Rufo Caballero fue un referente para toda mi generación, para, por ejemplo, críticos como Peter Ortega y otros. Rufo Caballero fue un referente muy importante porque el tipo de crítica, nosotros nos identificábamos mucho con el tipo de crítica de arte que hacía Rufo Caballero, una crítica de arte con densidad teórica. Rufo hacía una crítica basada en análisis semiótico, antropológico, psicológico, utilizaba mucho la teoría de género también, pero al mismo tiempo una crítica de arte con mucho swing, como se dice en español, con mucho swing, con mucha sabrosura, con mucha espontaneidad, con mucho erotismo. Rufo Caballero era un crítico de arte muy sensual, que le gustaba los juegos retóricos con el lenguaje, ir para la parte popular, para la parte picaresca de la cultura cubana, para la parte sensual, para la parte voluptuosa, para la parte erótica. Disfrutaba mucho el arte, sentía el arte y era muy sincero, era muy verdadero en lo que escribía, era muy intenso. A veces cometía excesos de lenguaje, excesos de interpretación, pero todo eso formaba parte del show cultural, del show intelectual que Rufo Caballero generaba en su trabajo como crítico de artes visuales y de cine y del mundo del arte contemporáneo en general. Entonces, en este vídeo quiero hacerle un homenaje a Rufo Caballero porque voy a analizar un texto de Rufo Caballero, donde Rufo Caballero hace una interpretación genial, paradigmática de un clásico del arte cubano, de una pintura que se considera una obra de arte maestra del arte cubano. Y me refiero al Rapto de las Mulatas, del pintor cubano, del modernismo cubano, de la vanguardia cubana, Carlos Enríquez. Como ustedes están viendo en pantalla, el Rapto de la Mulata está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Carlos Enríquez es también uno de mis pintores preferidos, de mis artistas preferidos del vanguardismo y el modernismo cubano. Un artista genial, con una capacidad técnica sorprendente, con un tipo de arte muy sugestivo, muy sutil, muy complejo desde el punto de vista metafórico. Entonces, Rufo Caballero escribió un texto para conmemorar los 100 años del nacimiento de Carlos Enríquez. Y ese texto él lo construyó con un método de crítica de arte que se le denomina poscrítica. ¿Por qué? Porque es un tipo de crítica de arte que recurre a la ficción o a recursos propiamente artísticos para generar crítica de arte. Entonces es un tipo de crítica que da un paso adelante y deja atrás la crítica de arte más tradicional, más académica, más categorial, más objetiva, y es una crítica de arte que produce un texto artístico en sí mismo. Es decir, el crítico construye una ficción, construye situaciones apócrifas creadas por su imaginación
Y en medio de ese texto artístico, metafórico, entonces se producen interpretaciones de otras obras de arte. Entonces se está haciendo crítica de arte porque se está interpretando otros textos artísticos, se está generando sentido, significado, interpretaciones, valor artístico, se está produciendo un valor artístico sobre otras obras de arte, pero al mismo tiempo se está construyendo una ficción que se disfruta en sí misma como obra de arte, por la riqueza del lenguaje, por la riqueza de las atmósferas metafóricas, de las imágenes que se construyen con el discurso. Y Rufo Caballero comenzó a hacer ese tipo de trabajo poscrítico al final de su breve vida. Murió con menos de 45 años, una fatalidad para la cultura cubana, para el arte cubano, para quienes lo conocimos, éramos sus amigos, sus admiradores, sus discípulos. Y en la parte final, los últimos 5 o 10 años de su carrera como crítico de arte, Rufo comenzó a hacer ese tipo de trabajo de poscrítica, escribiendo ficción y crítica de arte al mismo tiempo. Y este texto que les voy a comentar hoy es un ejemplo paradigmático de eso. Un texto, repito, que él escribió por los 100 años del nacimiento de Carlos Enrique. El texto se titula Voces de una galería y está compilado en su libro Agua Bendita, que es una compilación de la crítica de arte que él escribió durante 20 años. Y también al mismo tiempo quiero utilizar ese texto de Rufo como ejemplo paradigmático de lo que es para mí interpretar una obra de arte, gozar una obra de arte y producir conocimiento a partir de la interpretación y la comprensión de una obra de arte. También quiero utilizar ese ejemplo como para ilustrar algunos conceptos que yo trabajo en mi libro Estética Violada, Teoría de la Recepción de las Prácticas Artísticas Postmodernas. Me ven aquí con el libro en mano, porque yo utilizo ese texto de Rufo Caballero, esa poscrítica de Rufo Caballero, para ejemplificar en el libro cómo funciona el proceso de interpretación desde diferentes puntos de vista. En ese texto, Rufo Caballero, él simula ser Carlos Enrique. Miren qué interesante. Lo que yo voy a leer a continuación es un fragmento del texto donde Rufo Caballero encarna la voz, asume la voz de Carlos Enríquez. La situación es esta. Rufo crea una situación de ficción donde Carlos Enrique está terminando de pintar el rapto de las mulatas y él mismo está dialogando con su obra. Él mismo, Carlos Enríquez, está intentando interpretar su propia obra de arte, una obra que no está terminada, una obra que no está culminada. Él está intentando leer su obra para ver si su intención como artista está quedando correctamente cifrada o suficientemente cifrada en esa obra de arte. Es interesantísimo, es apasionante para a quien le gusta el arte y a quien le gusta la interpretación y la crítica de arte va a quedar maravillado, y no conoce el texto de Rufo va a quedar maravillado con este texto. Entonces, yo analizo ese texto de Rufo Caballero en mi libro para ejemplificar cuando una obra de arte tiene una potencialidad semántica muy rica, su ambigüedad estructural es muy rica, como entonces la obra de arte admite una diversidad muy amplia de interpretaciones, porque en ese texto Rufo demuestra eso, que esa obra es un clásico del arte cubano, es una obra maestra, porque ella permite una diversidad muy grande de interpretaciones. Entonces Rufo Caballero encarna la voz del artista de Carlos Enrique, más escribe también como un semiólogo, un especialista en semiótica, pero también escribe como un estudiante de historia del arte, también escribe como una profesora de historia del arte y crea un coro de voces. El texto de Rufo Caballero precisamente se titula Voces de una galería, porque Rufo Caballero va creando diferentes voces que hablan sobre Carlos Enrique y sobre la obra de Carlos Enrique. Entonces, sin más, mis amigos, voy a ir leyendo ahora el fragmento del texto de Rufo Caballero sobre el rapto de las mulatas de Carlos Enrique, y entonces voy a ir leyendo y voy a ir verificando en la obra, voy a ir leyendo el texto y verificando en la obra los análisis que hace Rufo y las interpretaciones y las metáforas que Rufo produce
a partir de la lectura de elementos que están presentes en la obra, que podemos identificar. Son marcas denotativas, elementos iconográficos, elementos expresivos, los colores, las transparencias, las formas, las texturas, los volúmenes, las proyecciones. Entonces les invito a que me acompañen en este análisis apasionante de la interpretación postcrítica de el maestro, quien fuera mi maestro y mi amigo en la vida, Rufo Caballero. Entonces presten atención a la imagen mientras yo leo, presten atención a la imagen y a la lectura para que vean qué riqueza, qué genialidad la interpretación de Rufo Caballero. Dice Rufo: la mulata es fundamental. La mulata que sacude sus firmes tetas y eriza su rizada cintura. Más que la mulata, su actitud, ese abrirse al simulacro del rapto. Entonces ya en la primera oración, Rufo Caballero nos advierte de que se trata de un simulacro del rapto. La obra se llama El rapto de las mulatas. Mas Rufo, como crítico de arte, dice: cuidado, no es un rapto propiamente dicho, es un simulacro de rapto. Esa es una tesis interpretativa. Mas ahora él demuestra con una lectura visual muy sutil, muy aguda, porque para él se trata de una simulación, de un simulacro de rapto y no de un rapto propiamente dicho. Continúa diciendo Rufo: es un rapto pero no lo es. Es violación pero es un darse, un alarde, un entregarse, un mitigar con el clamor del erotismo la salvaje dureza de la posesión mayor. Ahí él reafirma su tesis inicial del simulacro del rapto. Y ahora ya pasa a describir detalles de la obra que son muy interesantes. Dice Rufo: la mulata agradece la firmeza del falo que se anuncia con el fusil, que solo se anuncia, puesto que no hace falta aquí rasgo explícito alguno. Entonces miren qué interesante, ya él comienza a fabular una historia. Él dice que la mulata agradece la dureza del falo, ya es fabulación de Rufo, que está hablando como si fuera el artista Carlos Enríquez. Nunca olviden eso. Entonces él se está refiriendo a la mulata de la izquierda del cuadro y él se está refiriendo a este fusil. Miren qué interesante, cómo es cierto que el fusil genera una proyección fálica porque está erguido, está vertical y genera una proyección fálica, y hay una línea de continuidad entre el fusil y la cartuchera que baja hasta el cuerpo de la mulata. La cartuchera pasa por detrás de las tetas de la mulata y llega hasta el centro del cuerpo del hombre, donde se focalizaría el falo. Entonces es interesantísima esa lectura visual. El rojo abrasador, continúa diciendo Rufo como si fuera Carlos Enrique, el rojo abrasador, las tetas sobre la cartuchera, el remolino de la estructura enramando a los personajes en un coito impresionante, movimiento del sexo y de una cultura. Súper interesante. El rojo abrasador. Miren aquí cómo las figuras están teñidas de rojo. Aquí no se sabe bien si es un manto, si este rojo aquí es un manto que cubre a la mulata, si es una tela, pero es una tela transparente, roja pero transparente. Pero podemos ver perfectamente aquí en la izquierda del cuadro, si nosotros leemos el cuadro de la parte inferior izquierda y vamos subiendo, vemos el pie de la mulata, la pierna de la mulata, el muslo de la mulata, las nalgas de la mulata, que está sentada sobre el caballo de frente al hombre que la está raptando o intentando violar. Y es cierto lo que dice Rufo, hay un rojo aquí que parece que se convierte en una metáfora de la explosión sexual que está aconteciendo ahí. Y ahí está aconteciendo una especie de coito
de acto sexual y parece que la mulata, que las nalgas de la mulata, que el muslo de la mulata están al rojo vivo. Y ese rojo vivo, que es una metáfora visual de la excitación, él se transparenta a partir de la tela, a través de la tela, a través de este manto que envuelve a la mulata. Aquí, si nos fijamos en la imagen de la mulata, hay elementos icónicos más explícitos. Como dice Rufo, las tetas de la mulata sobre la cartuchera del bandido o del hombre y las dos manos de la mulata que aseguran al hombre por los hombros, como que intentando apartarse de él. Y aquí está la ambivalencia de si es un rapto, si es una violación o si es una simulación de rapto, porque la mulata está desnuda, sentada sobre el caballo de frente al hombre, pero al mismo tiempo está asegurando al hombre por los hombros, lo está intentando apartar de su cuerpo, está intentando resistirse a la violación, pero es muy ambiguo. Es una escena extremadamente ambigua, con toda intencionalidad. Los artistas hacen eso con toda intencionalidad. Es universal, eso es universal. Los artistas hacen eso con toda intencionalidad. Ningún artista auténtico, ningún gran artista le gusta que su obra sea leída de una vez. Los artistas verdaderos saben que la obra tiene que ser profundamente ambigua, que la obra tiene que generar ese espacio contradictorio, de sentidos contradictorios, donde no existe una lógica específica, sino más bien una antilógica, por decirlo de alguna manera. Entonces, continuamos leyendo. La mulata de la izquierda es forzada, obviamente, pero déjenme ponerle acá en el rostro unos tintes fríos, como pálidos. Quiero que la mulata esté en éxtasis. La mulata goza la violencia y goza tanto la imagen viril del guardia encima como el roce con el caballo debajo. La mulata está trenzada en la paradoja de su sentir, incluso cuando toca a la otra mulata a la que, aún abrazada, la picardía le alcanza para separar el rostro y coquetearle finamente al macho. Tengo que trabajar todavía más esta parte. Miren qué interesante. Cómo Rufo consigue reproducir el proceso de creación del artista. Dice el personaje imaginario de Carlos Enrique: tengo que trabajar todavía más esta parte. El cuerpo de esta otra mulata tiene que confundirse con una posible imagen doble del cuerpo del caballo, del mismo modo que el caballo sostendrá el hocico sobre una especie de martillo, su pata, que en la ambigüedad general se apreciará como otro falo. Entonces vamos a leer. Aquí él comenzó a describir la parte derecha del cuadro. El guardia que está aquí a la derecha, que está sujetando firmemente, miren aquí en el centro de la pintura, el guardia está sujetando, rodeando con sus dos manos el cuerpo de la mulata, la cintura de la mulata. Si observamos aquí el rostro del guardia y hacemos una proyección de su mirada, claramente, explícitamente, él está mirando las tetas de la mulata, unas tetas redondas, voluptuosas, pintadas así por Carlos Enrique con toda intención para generar ese erotismo, esa voluptuosidad de la mujer criolla, de la mujer cubana. Y es cierto que el cuerpo de la mulata se confunde con el cuerpo del caballo. Es muy difícil determinar cuál es la posición en la que está la mulata. Ella no está sentada como esta mulata. La mulata de la izquierda está claramente sentada sobre el caballo, sobre el lomo del caballo, de frente al guardia, al hombre. Pero esta mulata parecería que no está sentada sobre el caballo, que está de pie, que está en pie. Y el hombre está intentando asegurarla para llevársela, para raptarla, para subirla al caballo. Y miren la genialidad de Carlos Enrique, cómo Rufo Caballero llama la atención sobre ese detalle. La mulata separa el rostro del hombre y lo mira. Porque la mulata de la izquierda está con los ojos cerrados, que es otro elemento, y Rufo dice que Carlos Enrique le pone unos tintes fríos en el rostro, pero está con los ojos cerrados. Y es un elemento que nos puede hacer pensar que ella está realmente en éxtasis, porque está con los ojos cerrados, está en éxtasis, se está entregando. Es una interpretación.
Pero la otra mulata no, la mulata de la derecha no está en éxtasis, está con los ojos abiertos y está mirando al hombre. Y la mirada es terrible, es una mirada desafiadora, es una mirada de fuerza, es una mirada con mucha intensidad. ¿Cómo decodificar esa mirada? Es muy difícil. Ahí cada receptor se sitúa frente a la obra y va a sentir y va a experimentar algo muy específico. Pero realmente hay un gesto de separarse del hombre y de mirar de manera desafiante al hombre. Y por último, el otro detalle interesante, él dice que este caballo tiene el hocico apoyado sobre su pata, que la pata se puede leer como un martillo y como otra proyección fálica, y exactamente nosotros encontramos ese detalle en la imagen. Rufo no se inventa nada, él simplemente detecta los detalles que son significativos. Y habla que la ambigüedad general se apreciará como otro, que ese martillo en la ambigüedad, esa pata en la ambigüedad general se apreciará como otro falo. Y continúa diciendo, la transparencia tiene que ayudarme a la ilusión de movimiento y violencia, de violencia representada. El sentido de representación es esencial. Las mulatas actúan la violencia, hacen como que se resisten, y los tipos enseñan las tetas al espectador. Necesito ese acento en la representación, ese escenario de la historia, porque de eso va principalmente el cuadro. Entonces aquí, al final, aquí él cierra la descripción del cuadro, y vuelve a subrayar su tesis inicial. Entonces, miren qué interesante la estructura de ese ejercicio de crítica de arte. En las primeras dos oraciones, él propone una hipótesis interpretativa. Él propone una hipótesis interpretativa en las dos primeras oraciones. Después pasa a una descripción de elementos visuales que nosotros podemos identificar en la obra. Él no los inventa. Él no está construyendo una interpretación sobre la nada. No, él está construyendo una interpretación sobre la obra, sobre los elementos denotados en la obra, sobre los elementos que fueron representados por Carlos Enríquez. Él detecta esos elementos, detecta esas sutilezas, los signos icónicos, el color, las transparencias, la sensación de movimiento, los elementos que pueden convertirse en metáforas significativas, y al final de esa descripción él vuelve a subrayar su hipótesis interpretativa, que ahora ya la podemos denominar tesis interpretativa. Él parte de una hipótesis, argumenta esa hipótesis, da elementos que permiten comprobar esa hipótesis, y entonces al final, después de un proceso de interpretación ya elaborado, ya construido, entonces el crítico puede subrayar su tesis, la hipótesis convertida en tesis por medio del proceso de interpretación que ya ha sido construido. Y después, entonces, en la parte final de este fragmento, él se abre a un horizonte de problemáticas mayor, que trasciende a la obra y que se convierte también en una autorreflexión sobre el ejercicio de la crítica de arte. Entonces, continúa diciendo Rufo, y así cerraría este fragmento que quería compartir con ustedes. Porque siento que así se expresa de común la historia de mi país, mezcla furibunda de eros y sangre, remanso y turbulencia, crimen y seducción. Claro, he de tener cuidado con el semiólogo que escribió más arriba. Semiólogo, qué palabra mala. Cualquier tiempo futuro será peor. Y ahí él se refiere al semiólogo, porque yo les decía al comienzo, en la introducción, que en ese texto él construye diferentes personajes, y cada uno de esos personajes hace una interpretación diferente de la obra. Y aquí él continúa hablando como si fuera Carlos Enríquez, y hace ese guiño crítico, irónico, a la interpretación del semiólogo, que de seguro verá el filtreo de mis mulatas con sus presuntos violadores como masoquismo de una Cuba doblegada ante su tumultuoso destino, el carnaval de Eros como el carnaval político, histórico, cuando tampoco es que las mulatas sean Cuba. Y aquí Rufo Caballero hace una crítica a ese tipo de interpretación que va muy lejos de la obra, que desborda el contexto de notación de la obra y que se abre a problemáticas históricas, sociales, políticas.
Pero lo interesante es que el propio Rufo Caballero hacía eso. Él cometía excesos interpretativos el tiempo todo, cometía excesos interpretativos y proyectaba las obras de arte sobre problemas que desbordaban la propia materialidad sígnica de la obra. Pero bueno, la crítica de arte también puede hacer eso. Yo soy partidario de que la crítica de arte lleve la obra en su proceso de comprensión lo más lejos posible, porque sólo así producimos conocimiento a partir de la comprensión del arte. Y continúa finalmente diciendo Rufo Caballero: el arte no puede interpretarse así. Ya aquí esta parte final es un statement de la crítica, de lo que debe ser la crítica de arte. El arte no puede interpretarse así. Anteanoche me vi la última película de Luis Buñuel y recordaba sus palabras. El arte no quiere decir nada, el arte dice. Y mi manera de decir es no extraviar nunca el enigma del arte verdadero, la imposibilidad de reducirlo a un par de fórmulas que prescriben aquello que en el arte se experimenta como raptus. Entonces, mis amigos, es genial, ¿cierto? Es genial la interpretación de Rufo Caballero. Y en esta parte final, yo llamo la atención que él está hablando como si fuera el artista. Entonces, es claro que para el artista la obra de arte, su obra de arte, debe ser un enigma. Porque el artista verdadero no debe mostrar cuál es su verdadera intención con la obra de arte. Debe dejar su verdadera intención en un espacio de ambigüedad semántica que permita que la obra sea interpretada de disímiles maneras y que la obra permita diversos niveles de significado, diversos niveles de comprensión, desde los más simples hasta los más complejos. Pero la crítica de arte, nosotros, los receptores, el público en general, somos los que hacemos hablar a las obras de arte. No me canso de repetir eso. La obra de arte, en tanto texto, es una potencialidad de sentido. Y somos nosotros quienes activamos esa potencialidad de sentido. Y hacemos hablar a la obra de arte a través de nosotros, a través de nuestra propia voz. Y nuestra propia voz es nuestra experiencia de vida, nuestro conocimiento, nuestra sensibilidad, y es esa voz nuestra la que actualiza y llena, expande esa potencialidad de sentido que toda obra de arte buena, rica, es. Entonces, mis amigos, espero que les haya gustado este vídeo en el cual he intentado hacer ese homenaje al maestro y amigo lamentablemente desaparecido Rufo Caballero, uno de los más grandes críticos de arte que ha dado Cuba. También con este vídeo inauguro una nueva línea dentro de este canal, que es el análisis de clásicos, obras de arte que son consideradas clásicos, obras maestras tanto del arte cubano como universal, porque aquí voy a salirme un poco del arte cubano y voy a colocar ejemplos de Brasil, por ejemplo, y otras obras de dimensión universal, aunque esta es una obra de dimensión universal, ¿por qué no? Entonces, con este vídeo inauguro esa nueva línea donde voy a trabajar, interpretar. Vamos a disfrutar aquí de grandes clásicos de la historia del arte y vamos a demostrar por medio de la interpretación y de la comprensión por qué decimos que esas obras son clásicos, por qué son obras maestras. Entonces, sin más, si les gustó el vídeo, por favor, me regalen un like, compártanlo con un amigo, con un familiar, con cualquier persona a la cual le pueda interesar este tema, y yo me esforzaré por continuar haciendo videos para compartir con ustedes y con todos los amantes del arte. Chao.